Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a hacer hoy un programa un poco especial porque recientemente un seguidor de YouTube me hizo un comentario donde me decía dos cosas. A una le contesté y a otra no. Eh, bueno, iba a hacerlo, pero tras una reflexión mayor creo que voy a aprovechar para contestar aquí porque me ha dado la idea para hacer un post, la verdad, y en ese sentido se lo agradezco. Entonces, bueno, este seguidor me reprochaba de alguna manera, me venía a decir que cómo es que yo hacía este tipo de vídeos si estaba inmerso en el dogma católico. Esas fueron exactamente sus palabras. Eh, bueno, veamos. Si yo hiciera mis audios en mi canal con la mochila y el prejuicio de una creencia previa, bueno, pues en primer lugar me estaría engañando a mí mismo y en cierto modo tomándole el pelo a todos los que me escuchan. No es verdad que yo me guíe por dogmas de ningún tipo para hacer estos audios, ¿no? Podré tenerlos o no, pero no es verdad que yo me guíe por estos dogmas para los audios que hago en mi canal, ¿no? Esto, bueno, como lanzando la contestación en primer lugar, pero me ha dado ideas para hablar de otras cosas. Muchas veces en los audios, vosotros lo habréis oído, bastantes veces hago comparativas entre los temas que estoy tratando y lo que opina el cristianismo de ellos, porque es magia realmente, ¿no? Son temas relacionados con el esoterismo, con las ciencias ocultas. ¿Y por qué hago esto? Pues porque es el sistema de creencias que conozco y creo conocerlo bastante bien y porque he crecido intelectualmente dentro de él. Últimamente leo muchos libros de budismo, por ejemplo, ¿vale? Y para una mentalidad occidental que se ha desarrollado en el cristianismo, muchos conceptos budistas son ininteligibles. Su lógica ni la entendemos ni tampoco la aceptamos internamente, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo del budismo para que veáis el por qué es para la audiencia que ha crecido intelectualmente dentro de la filosofía occidental, de la manera de pensar de Europa occidental y de Estados Unidos. Bueno, pues muchas veces creo yo que hay que hacer este tipo de comparación para que nos situemos perfectamente. Eh, Pongo por caso, a modo de ejemplo, el problema de la reencarnación. Yo sé lo que es la reencarnación y el mecanismo, más o menos, ¿no?, de cómo funciona. Digo el mecanismo de verdad, el que explican los lamas del Tíbet, no los charlatanes de la New Age. El mecanismo real de la reencarnación, del karma, está basado en la ley de causa y efecto y, en último término, en el principio de continuidad espiritual. Principio este que se parece mucho, al menos en cierto sentido, al postulado 4 de la mecánica cuántica, que establece una continuidad infinitesimal en el acto de la medida, que es un acto que provoca precisamente una ruptura en esa continuidad. Sin esto las leyes físicas serían caóticas. En fin, con esta digresión quiero ilustrar, hacer comprender que me he tomado la molestia de entender un concepto ciertamente ajeno a mi cultura, como es el de la reencarnación o el karma. Pero el problema es aún más profundo, porque filosóficamente hablando, la reencarnación es, a ojos occidentales, básicamente innecesaria, y sus mecanismos se ocultan ante nuestros ojos, al menos parcialmente. Si hacemos un paralelismo con el cristianismo, pensemos por ejemplo en la redención. A todos nos es fácil entender que hacemos cosas malas, ¿vale? Y en Occidente es fácil comprender la idea de un Dios que baja a la tierra y con su muerte de alguna manera compensa, vamos a decirlo así, esa suma de faltas que tenemos, al margen de que luego haya un juicio para cada uno de nosotros, claro. O sea, es como si nuestro hijo tiene un accidente de coche, ¿vale? El coche es nuestro, se lo hemos prestado para salir por la noche, se pasa bebiendo cerveza y tiene un accidente. Resultado, el coche destruido y además hay un herido.
Por ejemplo, al margen de que nuestro hijo vaya a juicio por ese hecho, suponemos que es mayor de edad, nosotros como padres vamos a tener que pagar con nuestro dinero todos los destrozos causados. Sin embargo, veríamos extraño y fuera de toda lógica que aquí no pasara nada y nuestro hijo se reencarnara en alguien que fuera a ser víctima de un accidente de tránsito en el futuro. Bueno, es un ejemplo un poco, no está traído a los pelos, yo creo que es un buen ejemplo, pero sería desde nuestra lógica algo como construido artificialmente y carente de sentido. Y además no conocemos el mecanismo, porque hay mecanismos o criterios diferentes de cómo, cuándo y en base a qué criterio reencarnar según el libro que leáis. Hay contradicciones como por ejemplo qué pasa con los suicidas. Hay quien dice que las reencarnaciones se preparan por parte del candidato a reencarnar. Hay quien dice que no, que otros son los que deciden por ti. Avatares, seres de luz, espíritus guía, maestros espirituales. No está claro el tiempo que pasas en el más allá entre reencarnación y reencarnación. Y qué es lo que haces en ese ínterin. Ni quién lo decide, ni nada. En fin. Bueno, me estoy yendo por las ramas otra vez. Pero creo que se entiende mi posición, ¿no? Hago paralelismos con la religión o sistema de creencias cristianos porque es el que conozco. Punto. No porque esté inmerso o bajo el yugo de ningún dogma. En el tema de la magia se ve esto clarísimamente. He hecho muchos audios sobre cuestiones relacionadas con la magia y lo he hecho porque es un tema que me gusta, que me atrae, que considero que es un tema del que se sabe muy poco y del que hay muchas ideas erróneas y sobre todo muchos charlatanes y gente con túnicas. Pero lo única y exclusivamente bajo mi propio criterio y con el objetivo de que se entienda tan compleja cuestión, empezando por mí mismo, si lo hiciera estando inmerso en un dogma, estaría perdiendo el tiempo, estaría engañándome a mí mismo y como sabéis, eso es muy malo. Por las razones que os he explicado más arriba, hago paralelismos con la religión cristiana, que creo conocer bastante bien, ya lo he dicho varias veces, más que nada, sobre todo para aclararme yo mismo. Bueno, por no ser tan teórico y poner un ejemplo práctico, tratemos de responder a la pregunta: ¿es bueno emprender estudios de sistemas mágicos? Pues no es ni bueno, ni malo, ni regular, ni nada. Coger un libro o 100 y leerlos no es en sí mismo moralmente reprochable. La propia Iglesia tiene una cátedra de parapsicología en la Universidad Lateranense de Roma, por no hablar del oscuro asunto de los observatorios astronómicos del Vaticano. Hay un programa de Santiago Camacho que entrevista a un... Joder, qué malo soy para los nombres. A un aviador que se llama Castro, de apellido. En iVoox tenéis ese programa hablando de este tema de los observatorios vaticanos. Este piloto se tiene ese tema muy estudiado. Yo creo que he hecho algo aquí sobre ese tema también, lo he comentado. Os remito a él para enteraros bien de este tema. O sea, ¿para qué quiere el Vaticano 3 observatorios astronómicos, uno de ellos al menos propiedad de la NASA? ¿Para qué? ¿Para calcular el inicio de la Semana Santa? No tiene ningún sentido. Está claro que investigan el tema OVNI. O sabe Dios que, si no será algo más oscuro y misterioso. Estos son hechos, no suposiciones. Y si el Vaticano mantiene 3 observatorios astronómicos envueltos en la bruma del silencio y además una cátedra de parapsicología, pues el resto podemos perfectamente leer, opinar, debatir y especular sobre cualquier tema relacionado con las ciencias ocultas. Y esto tiene mucho sentido para el Vaticano. El hecho de que utilicen esos observatorios para investigar el tema OVNI, pues veréis, una cosa es la parapsicología, la magia, y otra muy distinta, el asunto OVNI. Yo siempre he dicho en mis audios que el misterio de los no identificados es realmente la columna central del misterio. O sea, el mayor misterio de todos. Y para la Iglesia es muy importante porque si se desclasifica algún día lo que se sabe, o bien incluso se hiciera una comunicación oficial
del tipo ciudadanos del mundo, que sepáis que no estamos solos. Bueno, en ese momento se va todo a tomar por saco. Es decir, todas las religiones se vienen abajo en 24 horas. Quizá a lo mejor las únicas que no se derrumbarían serían precisamente las que no son religiones. El chamanismo, el budismo y sus derivadas, ¿no? Quizá el espiritismo, no lo sé. No se sabe a ciencia cierta, pero el impacto en la humanidad sería catastrófico y, en mi opinión, si hay algo que está impidiendo un reconocimiento oficial y claro de la realidad ovni, es precisamente esto. Está claro que las religiones del libro, el judaísmo, el islam y el cristianismo, se irían al garete, no sobrevivirían a una declaración así. Y en este sentido hay que fijarse y leer entre líneas, ¿no? O sea, cuando un sacerdote, yo lo he visto varios vídeos, ¿no? Cuando a algún sacerdote le preguntan, el padre Forte es uno de ellos, si cree en la vida extraterrestre, lo probable es que te diga que no, ¿vale? Que no, cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero que él personalmente no cree. Esto te lo va a decir siempre cualquier cura. Se dice, pero hombre, imagínese que al final resulta que sí, que existen esos extraterrestres y que nos llevamos todos la sorpresa de nuestra vida, que ¿cómo quedaría entonces la religión? Bueno, pues te dirá que no tiene importancia, que la existencia de extraterrestres no es incompatible con la fe y reduciría el problema a una cuestión teológica, ¿no? Del tipo de si los extraterrestres tienen el pecado original, si pueden ser sujetos de salvación, si Cristo ya se les apareció o si se les debe evangelizar. Esto lo he oído yo ya varias veces, y este tipo de respuestas demuestra dos cosas. La primera, que la Iglesia tiene respuesta para todo, que tiene plan A, plan B y plan C y todos los planes que sean necesarios. Y además ya están trazados desde hace mucho tiempo. Y la segunda, pues demuestra la desesperación implícita de que como ocurra esa comunicación, pues estarían metidos en un buen lío. Esto lo saben las autoridades políticas, que además no las tienen todas consigo de que pudieran sujetar a las masas, porque imaginaros, el hecho de que haya una o más civilizaciones alien con una tecnología que no podríamos ni imaginar y que estén visitando la Tierra haría pensar al vulgo, a las masas, que existe una autoridad por encima de sus presidentes y reyes, y por lo tanto la autoridad de los que nos gobiernan y el consiguiente cobro de impuestos quedaría en entredicho, claro. Me extiendo un poco más en esto. Como sabéis, hace algunas semanas ha salido un vídeo, un documental, que se titula La era de la desclasificación o de la revelación, si queréis, aludiendo precisamente a la desclasificación de los secretos OVNI. Más que nada en Estados Unidos, ¿vale? Estamos centrándonos en Estados Unidos, porque los demás países no dicen nada, no dicen ni pío. Es un documental muy serio, realmente, por donde pasan más de 30 personalidades con preparación y poder real, empezando por el secretario de Estado Marco Rubio. Es decir, no son frikis, ni gente con túnicas, ni teóricos de la conspiración. Y te vienen a decir no solo que el tema OVNI es real, que hasta hace muy pocos años, hasta eso se ponía en duda, sino que además te dicen, dan a entender que hay naves. O sea, vamos, incluso hay la filmación de un aterrizaje en una base militar americana. Entonces, o sea, estarían respaldando de alguna forma la hipótesis extraterrestre, aunque no se mojan mucho en ello, ¿vale? No, tampoco te lo dicen a las claras, pero da toda la impresión de que sí, de que van por ahí los tiros. Que esas naves se mueven construyendo su propio espacio-tiempo alrededor de ellas y creando sus propias leyes físicas dentro de esa burbuja espacio-temporal. Eso explicaría absolutamente toda la fenomenología que acompaña a los avistamientos OVNI, empezando por la radiación detectada en múltiples ocasiones en las cercanías de las naves o de los aterrizajes, y es que ese proceso físico de construcción del espacio-tiempo propio generaría mucha radiación, ¿vale? Explicaría asimismo que estos objetos son transmedia, que pueden acelerar bruscamente sin que les afecte las leyes de la inercia, que no generan un estampido sónico, puesto que no van por nuestro espacio, que las fotos
que se les hacen sean siempre borrosas o confusas, porque lo que se fotografía es la distorsión que produce el objeto en la frontera con nuestro espacio y así con todo lo demás. ¿Y cuál es el problema? Pues muy simple. Además del que ya os he dicho antes, del que ya he comentado de cómo afectaría las religiones y los sistemas de creencias, está el asunto de que esto es conocido por otras potencias, aunque no digan nada, además de los Estados Unidos, como puede ser por ejemplo Rusia o China, pero quizá incluso otros países, no estamos seguros. Y a los Estados Unidos se le plantea el dilema de seguir con esto en secreto y arriesgarse a que sus enemigos puedan hacer ingeniería inversa con esta nueva física de los no identificados, o bien optar por destaparlo todo paulatinamente, ¿vale? Paulatinamente, pero sin dar un paso atrás, y que salte todo a la opinión pública y que se líe la mundial y que cada palo aguante suela. Ese es en el dilema en el que están ahora. Y el documental viene a decir eso, que hay unas fuerzas en el complejo industrial militar en el estado profundo norteamericano que se van a oponer a esa desclasificación, porque si no, tendrían como mínimo que dar cuenta de 80 años de mentiras, cuando no de asesinatos y sabe Dios cuántas cosas más. Pero por otra parte, el presidente Trump estaría cada vez más por la labor de desclasificar totalmente, bueno, aunque dosificando los comunicados. Bueno, y a todo esto yo estaba hablando de la magia y de las ciencias ocultas y ya me he despistado otra vez. Vuelvo a insistir, el misterio es algo central en este planeta purgatorio. Tenemos la obligación de destaparlo y de conocerlo. Eso no tiene nada que ver con dogmas, con religiones, ni con estar inmersos en ningún dogma ni nada. Al contrario, hay que desprenderse de todo dogma porque, como estáis viendo, va a llegar el día en que nos lo van a quitar de golpe y además por la vía de los hechos consumados. Fijaros, es sospechoso incluso que en la propia Iglesia Católica pues empiezan ya a haber movimientos extraños que empezaron con el Papa Francisco y que están extendiéndose e intensificándose con el Papa León XIV. Parece que hay una carrera, ¿no?, por cambiarle la cara, la forma y el fondo a la Iglesia en el sentido de hacerla más parecida al protestantismo. ¿No será que se huelen la tostada y están preparándose para cuando se produzca ese descubrimiento o desclasificación y presentarse como una religión, bueno, pues más cercana a un tipo espiritualidad light, sin arrastrar la carga precisamente de esos mismos dogmas de los que hablamos? Volviendo al tema de la magia. Como sabéis, he publicado numerosos audios relacionados con este tema que he podido construir, los audios, después de leer un montón de libros que tengo sobre el tema ahí en mis estanterías. En ningún momento he emitido ningún juicio moral sobre la pertinencia o no de practicar la magia. En mi canal de YouTube he leído incluso un comentario sobre alguien que está preparando nada más y nada menos que el ritual de Abramelín el mago. Y no solo no me parece mal, sino que le he dicho que si tiene tiempo y le apetece que me cuente sus progresos en la puesta en marcha de tan complejo ritual. Yo mismo he hecho sigilos, he practicado la Ouija ya en el Pleistoceno y otras cosas que no debo de decir. Pero mirad, mi postura sobre el tema es muy simple. Lo he estado meditando, me ha dado pie para pensar en cosas que no había pensado antes. O sea, ¿quién debe de practicar la magia, no? O sea, yo diría, y esto es solamente una opinión personal, no solo la magia, sino cualquier otra ciencia oculta, la tiene que practicar quienes tengan ese poder, esa chispa, ese aura que de algún modo les llama, ¿no?, a sumergirse en estos temas. Yo mismo he tenido oportunidades magníficas de entrar en el mundo del oculto por la puerta grande. En cierto momento se me propuso entrar en exorcismos reales como observador. Conozco a uno de los mejores transcomunicadores de España que ha obtenido resultados magníficos en psicofonía, psicoimagen y transradiocomunicación. Si quisiera internarme en esos mundos solo tendría
que tener unas conversaciones con él y habría adelantado años de esfuerzo, porque además es una persona con un don especial para hacer fácil lo difícil y para explicar llanamente y en 20 minutos cuestiones que requieren meses de prácticas para afianzarlas. Por no hablar del tema mágico, que conozco de sobra, conozco bien cómo hay que hacer un sistema mágico propio. Otra cosa es hacerlo, ¿vale? Y que funcione, pero conocerlo lo conozco. Y creo que he hablado además detalladamente sobre ello en mis audios. Sabría perfectamente, si yo quisiera hacer magia en sentido práctico, sabría perfectamente por dónde empezar y qué caminos debería recorrer para obtener resultados. Si es que los obtengo, pero sabría por dónde ir, ¿no? Pero ninguna de esas cosas las he hecho porque simplemente no son para mí. No estoy llamado a ello, no poseo esa sensibilidad, esa luz que otros tienen. Pues no sé, en mi caso, por ejemplo, en un exorcismo seguro que no tendría nada que aportar y a lo mejor podría dar alguna complicación. Pero sí tengo la inclinación a saber, a conocer de estos temas, a estudiarlos y a divulgarlos con un criterio racional y aséptico en mis canales, ¿no? Y eso es lo que he hecho, lo que hago y lo que haré. Y ese es mi criterio para la práctica a fondo del ocultismo. Si alguien tiene conexión con ese mundo, determinadas habilidades psíquicas y se ve con fuerzas y motivación, adelante, con los faroles. Es una experiencia personal, la práctica del ocultismo, que ni el dinero ni el poder pueden pagar. Si no es el caso oye, yo creo que lo mejor es observar los toros desde la barrera y que no se te pueda aplicar el dicho taurino ese de si no sabes para qué te metes, Manolete. Porque el ocultismo no está exento de riesgos. Fijaros en el propio Friedrich Jürgenson, el padre de las psicofonías, un hombre cultísimo, no sé cuántas carreras tenía, con varios campos en los que era director de cine, era compositor, cantante de ópera, bueno, una figura en las artes y en el pensamiento. Bueno, pues este hombre, con la práctica de las psicofonías, pues acabó trastornado, creyendo oír voces psicofónicas hasta en el ruido de una puerta al cerrarse. No tengo claro si acabó en un sanatorio, pero que acabó tocado, eso lo vais a poder leer en cualquier biografía suya. Inquieta, abundando sobre esto, estudiar la biografía de numerosos ocultistas, por ejemplo los seguidores de Aleister Crowley, estos que vivieron en el siglo XX, y bueno, pues que cada uno practicó honestamente el ocultismo lo mejor que pudieron, de buena fe, podríamos decir. Y sin embargo, abundan los casos, bueno, pues de toxicomanías, de drogadicción, de perversiones sexuales, fracaso en las relaciones familiares y de pareja, muertes extrañas, descalabros económicos. Esto último resulta francamente perturbador. Hombre, a ver, si la práctica de la magia no te va a servir ni para tener dinero, pues apaga y vámonos. O la magia no es para ti, o tú no eres para la magia. Y me consta que hay mucha gente que se lanza a este tema con la pretensión de hacerse rico. Bueno, esto puede acabar muy mal. En ese aspecto, Aleister Crowley tuvo suerte porque primero fue un rico heredero y luego, no antes, sino luego, se metió en el mundo de la magia. Pero su fortuna no le sobrevivió, porque se arruinó bastantes años antes de morir. Sin embargo, repito, leer no es malo, estudiar no es malo, aprender no es malo, documentarse no es malo y tener un criterio formado, una comprensión natural de todos estos temas puede ser tan fascinante o más que estar horas o días oyendo ruido blanco hasta obtener una psicofonía. La psicofonía al final la vas a obtener y te dará muchas satisfacciones, pero ir más allá nos dará de bruces con la maldición del misterio, y es que el acumular casos y casos no nos arrojará más luces sobre el tema de las luces que teníamos al principio. Por ejemplo, en el tema de la psicofonía, no por hacer muchas psicofonías y obtener muchas psicofonías, incluso buenas, incluso esos seres contestándote a lo que le preguntas,
te vas a hacer una idea más cabal de cuál es el misterio que hay detrás, ¿no? Quizás sea la magia el campo en el que más sorpresas nos podamos llevar, porque en magia al final, antes o después, vamos a tener que invocar a determinadas entidades, y lo que ocurra después solo Dios lo sabe. En transcomunicación instrumental siempre podemos decir que, bueno, nosotros no invocamos nada, somos simples científicos, ¿no?, que experimentan con determinado instrumental y que recogen resultados que luego analizan, ¿vale? En cualquier caso, poco vamos a poder averiguar sobre la naturaleza de ese más allá, que tanto nos intriga, simplemente acumulando casuística. En cambio, pasar por el problema a vuelo de águila, estudiando todos sus ángulos y perspectivas, analizando racionalmente, sí que puede arrojar luz. Esto es lo que yo hago aquí en este canal. Por lo menos vamos a tener respuestas que nos van a valer, en primer lugar, a mí, y luego, pues seguramente, a los que me escuchan. Y nos servirán de mucha ayuda para cuando visitemos el más allá con toda la de la ley, atravesando el velo de la muerte. Y además eso es compatible con cualquier religión o sistema de creencias. Felipe II era un monarca ultracatólico y sin embargo un gran aficionado a las ciencias ocultas. Pero él no experimentaba, simplemente las estudiaba. También hubo un papa, creo que Silvestre II, no estoy seguro, que era un ocultista profesional, ¿no? Podéis estudiar su biografía. Lo que sí es cierto es que el practicante de estas ciencias ocultas debe de compatibilizar su práctica con sus creencias espirituales, sean estas las que sean, ¿eh? Si haces psicofonías o reiki o tarot y luego resulta que estás atormentado porque crees que has pecado y que te va a alcanzar la ira divina, bueno, pues tienes un problema muy serio. Tienes que hacer encajar todo esto en tu sistema de creencias. Y si eres ateo o no crees en nada, bueno, entonces ya apaga y vámonos, pues esto es disonancia cognitiva. Por volver al ejemplo de la reencarnación, he dicho más arriba que a mí me parece una idea perturbadora porque no encaja bien en los esquemas mentales del pensamiento occidental, en cuyos paradigmas, como todos, nos hemos desarrollado intelectualmente. Se ve algo extraño, quizá innecesario, no sé, pero como he dicho en muchas ocasiones, la idea de la reencarnación me parece atrayente y muchos pensadores occidentales también lo han encontrado así. En fin, como si hubiera una verdad oculta ahí, algo cuando menos digno de estudio, y esto no invalida ni afirma ningún dogma que tenga o que pudiera dejar de tener, simplemente está ahí y merece un análisis racional. Recordad que solo nos llevaremos al más allá el cúmulo de nuestras experiencias y de los conocimientos que hayamos adquirido en esta vida, los que nos hará más conscientes de este universo misterioso en el que vivimos y en el que moriremos.